¿Cómo no vamos a tener confianza en las ideas sembradas por Marx y Engels, por Lenin, por Stalin, Ho Chi Minh o el Che y tantos otros como Fidel? ¿Cómo no vamos a tener confianza cuando en el mundo actual, el capitalismo y el imperialismo se caen a pedazos? ¿O ustedes no ven la resistencia heroica del pueblo iraquí, del pueblo en Pakistán, la nueva intifada palestina contra Israel? ¿O no vemos que un nuevo macho francés es un fantasma que recorre Europa? ¿O no vemos que en América Latina el imperialismo ha perdido el control de su viejo patio trasero? Esa clase obrera que ha hecho la historia de los cordobazos, que ya se expresó en Terrauzzi, sigue en los úteros, continúa en Voz. Hace una semana los gestionadores portuarios de Rosario paralizaron los puertos. Hay 5 gremios docentes en paro. Los docentes universitarios de ambas CONAU paran. ¿Cómo no confiar en este partido? Y lo digo siendo el último militante de este partido y no el secretario político. Y lo digo con entera humildad, con la humildad que tienen que practicar permanentemente los marxistas y más permanentemente los dirigentes. Pero ¿saben dónde está la fortaleza de ese partido? En que en su etapa fundacional, año 64, un año antes de la fundación, escribió unas tesis para la Argentina. Y el año pasado, el 11º Congreso de ese mismo partido escribió las mismas tesis. Jamás nos doblegamos. ¿Y qué dicen esas tesis del año 64 y del año pasado? Que este país es un país capitalista dependiente, que el enemigo fundamental es la gran burguesía y el imperialismo, sintetizado tal vez en esa consigna de los monopolios, las multinacionales y los banqueros. Esas mismas tesis decimos que el motor de la revolución y la conducción de la revolución en la Argentina es el proletariado argentino, junto a los estudiantes, a los campesinos pobres, conforman ese pueblo antiimperialista y antioligárquico en la Argentina dispuesto a las transformaciones de fondo. ¿Qué se dice en esas tesis del 64 y las tesis del año pasado? Se dice que no habrá cambio social sin revolución cruenta, sin insurrección popular y armada, porque no somos gente de media lengua, que la clave del país y de los cambios sociales pasan por la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora. Y no macaneamos. Sin ese instrumento no hay ninguna revolución posible. Hay una brutal propaganda para pintar
la siguiente ecuación en la política argentina: gobierno progre y oposición derechista, gobierno nacional y popular y oposición oligárquica, desestabilizadora, golpista. ¿Qué es eso? La lucha de clase es inexorable sobre eso. Le va a poner la lápida a los dos, porque hay una cosa en el fondo: tienen diferencia, tienen proyectos un poco distintos. Claro, también hay que entender que cuando el barco se hunde, las ratas salen tirando. Pero más allá de esa diferencia, comparten las cuestiones esenciales. Ambos están llamando a honrar la deuda externa. ¿Qué de progre pueden tener estos miserables que quieran reivindicar el 24 la lucha contra el golpismo y hasta quieren reivindicar, usurpar, diría, la bandera de nuestros compañeros? Y en cuanto a derechos humanos, ustedes son los autores del terrorismo de Estado, de la ley antiterrorista, la ley Bush en Argentina. ¿Qué me vienen a hablar ustedes? ¿Qué hizo el señor Kirchner? Se olvidan que así como privatizó junto con Menem el Banco de Provincia y varias otras cosas del Estado provincial en Santa Cruz, reprimió como la guerra a los docentes, a los obreros portuarios, a los de Alto Horno Zapla. ¿Y saben a quién reprimía permanentemente en la ciudad de Río Gallegos? A la única comisión que había en defensa de los derechos humanos. ¿Ustedes recuerdan las elecciones anteriores? Algunos periodistas burgueses dicen de que el gobierno se repuso de la derrota electoral que le infligió la oposición. Falsos, hipócritas. Yo pregunto si se repuso de esa tremenda masa de voto en blanco, no voto y abstención, de esa primera fuerza electoral de Argentina. Porque esa fuerza es la que inevitablemente después se expresan las huelgas, se expresan las puebladas, se expresan las 1001 manifestaciones contra el gatillo fácil y se va a expresar en nuevos Córdobas. Termino diciendo, ¿cómo no confiar en este partido? Porque aquella tesis del 64, Elías Semán, Gordo Cristina, y lo que dijeron, tuvo una prueba. Hay alguien que probó, que ratificó, que firmó, que eran correctos. La lucha de clase y el cordobazo de 1969. No tenemos duda que las tesis del 11º Congreso de los partidos van a ser pronto ratificadas por la lucha de clase en la Argentina. Una nueva pueblada, una nueva insurrección popular, aunque tenga muchos condimentos espontáneos en principio, van a abrir una situación revolucionaria para que podamos luchar por el poder. Mientras tanto, los llamo a construir ese partido. Amén.